¿Necesitas ayuda con tus finanzas? Nuestros consultorios contables te brindan la asesoría financiera que necesitas para administrar tus recursos de forma eficiente. Organiza tus finanzas. Consultorio Contable. Muy bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, estamos en nuestro consultorio contable, educación contable que cada miércoles nos trae el magíster Samuel Mejía. Y en esta parte queremos conocer un poco de contratos de trabajo. Magíster. ¿Qué tal? Un saludo a todo su público. Bien, y creo que hoy nos centraremos un poco a hablar de contratos de trabajo. ¿Cómo podemos desarrollar, cómo deben conocer también las personas que apuestan por un contrato de trabajo? Claro, mire, ese tema es muy importante tanto para emprendedores, empresarios como para trabajadores, ¿no? Normalmente siempre ocurre un problema ahí cuando alguien quiere contratar a un trabajador o cuando el trabajador va a ser contratado y no saben qué documento firmar para establecer una relación laboral. Entonces, queremos explicar hoy día para que la población pueda informarse un poco más, digamos, de estas facilidades o de estos contratos que existen, ¿no? En la legislación laboral peruana hay una diversidad de modelos de contratos y tipos de contratos. Digamos, los más comunes, por ejemplo, cuando nadie firma un contrato en papel, en físico. Eso se entiende de acuerdo a la ley como un contrato a plazo indeterminado, es decir, que no tiene fecha de fin. Y eso pasa mucho en los trabajos porque ante la duda que no saben qué contrato hacer, dejan pasar el tiempo y se quedan sin contrato. Entonces, el trabajador no debe preocuparse porque al no haber un contrato físico, la ley contempla que es un acuerdo verbal y que es plazo indeterminado. En cambio, la empresa sí debe preocuparse porque por no firmar un contrato a plazo fijo, se enfrenta a una cobertura laboral en favor del trabajador y que dice que si no firma contrato, pues tiene contrato indeterminado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un contrato indeterminado y si alguien firma un contrato a plazo fijo, ¿no? Con fecha de fin? La diferencia está que, ¿qué pasa si el trabajador nuevo que contrata no trabaja bien, no se desempeña bien y en 2 meses usted lo quiere separar o en 6 meses lo quiere separar, dice no me gusta cómo trabaja, no rinde? Pues tiene que indemnizarlo porque tiene plazo indeterminado. Yeah. A diferencia del contrato a plazo fijo, usted termina que termine la fecha y simplemente corta vínculo y no hay indemnización. Entonces, hay un tema económico detrás de eso, ¿no? Claro. ¿Y estos montos cómo se reconocen esa indemnización, magíster? Por ejemplo, si uno tiene contrato indeterminado, sea en papel o sea sin contrato, y uno quiere separar a ese trabajador, implicaría un despido. En este caso, la indemnización equivale a 1,5 sueldos por cada año de trabajo, más todos los beneficios de ley, ¿no? Adicionalmente se paga pues gratificación, vacaciones, ETS en periodos truncos, pero la indemnización es 1,5 sueldos por cada año de trabajo con un tope de 12 sueldos. O sea, si uno tiene 3, 4 años trabajando, pues va a cobrar bastante por temas de indemnización, ¿no? Es decir, en cualquiera de las formas que se corte el contrato o el trabajo. No, ese es cuando es indeterminado. Ya. Ahora, en las otras modalidades, que son contratos, se llaman contratos modales, ¿no? Porque son contratos a plazo fijo. Por ejemplo, alguien firma un contrato por 6 meses. Si ese trabajador es separado dentro de los primeros 3 meses, no hay indemnización porque la ley anota de que los primeros 3 meses son como un periodo de prueba. Entonces, si no rinde, pues uno lo separa y no hay que pagar indemnización, ni el trabajador lo puede exigir. Pero si pasa los periodos de 3 meses y sigue trabajando, entonces cuando el contrato es a 6 meses, por ejemplo, y usted lo despide en el 4.º mes, usted tiene que indemnizar ahí 1,5 sueldos por cada mes que falta para terminar el contrato. Ahí es diferente, no es por los años que trabajó, sino por los meses que falta para terminar el contrato. Ya, y hay que anticiparle, hay que avisarle, pues, o deben avisarnos antes de cortar el contrato. ¿Cuál es el periodo? Claro, en caso de un despido, digamos, no van a avisar pues con mucha anticipación, de repente hasta lo van a avisar el mismo día porque sigue siendo un despido arbitrario. Pero en el caso de una renuncia o un despido programado sí puede avisarse y la ley contempla una anticipación de 30 días, ¿no?
Entonces, la recomendación ahí para los trabajadores y las empresas es que siempre se firmen contratos a plazo fijo y contratos físicos, ¿no? ¿Por qué? Porque en un contrato físico se pueden establecer claramente las funciones, las responsabilidades. Entonces, cosa que después se puede exigir que se cumpla eso, ¿no? Ahora, hay contratos, por ejemplo, cuando uno empieza recién su negocio, se llama contrato por inicio de actividades. Entonces uno puede firmar ese contrato por 1 mes, 2 meses, 3 meses y puede estar renovándolo constantemente por el lapso máximo de 3 años. Magíster, ¿en cualquier tipo de empresa, MIPE o pequeña empresa? Sí. Los contratos tienen vigencia para cualquier tipo de empresa, comercial, servicios, micro, pequeña o gran empresa, tienen esta modalidad. Por eso hay diversas modalidades. Por ejemplo, cuando uno empieza un negocio, cuando uno ya tiene el negocio empezado y de repente abre una nueva tienda, etcétera, eso se llama por incremento de actividades. También puede renovar contratos por meses o por 2 meses o por 6 meses o por años, pero por un máximo de tiempo de 4 años. Si el trabajador sigue y ya pasa los 4 años, ya no puede firmar un contrato a plazo fijo, sino tiene que pasar a un contrato indeterminado. Y así hay varias formas de contratos que pueden estar renovando constantemente, pero el plazo máximo es 5 años. Después de 5 años no hay ningún contrato que pueda renovarse con fecha fija, con plazo fijo de vencimiento. Cualquier trabajador que pase de 5 años ya es indeterminado. Mire, entonces ahí vamos conociendo las formas, las decisiones que pueden darse en la rescisión ya de contrato en cualquiera de las empresas. ¿Y cómo puede tomar en cuenta, vamos a decir, en caso, por ejemplo, el trabajador no responda o no cumpla las expectativas? Claro, para eso hay varios mecanismos que la ley contempla, ¿no? Por ejemplo, si el trabajador no cumple las expectativas y estamos dentro de los 3 meses, eso se llama un despido por no superar o no cumplir las expectativas dentro del periodo de prueba. Ahí está amparado por ley. Pero si el cese se produce después, de repente los primeros 3 meses trabaja muy bien, pero los 4, 5, 6, 8 meses o 2 años ya va disminuyendo su productividad, porque suele pasar eso. En esos casos, si no quiere pagar la indemnización, o sea, usted está obligado es libre de despedirlo, pero hay 2 formas. Si no quiere, digamos, no está conforme con nada y tiene que iniciar un proceso que se llama un proceso administrativo de un despido justificado. Pero tiene que expresar muy claramente las causas que lo llevan a tomar esa decisión. Claro. Si usted lo despide de manera justificada, no se paga la indemnización. Pero si usted lo despide porque simplemente ya no le gusta el trabajador, pero no puede justificar el motivo, se llama despido arbitrario. Y en ese caso sí se paga la indemnización. Y a veces por no tomar en cuenta estas situaciones, podemos encontrar múltiples problemas, y creo que en el Ministerio del Trabajo las acciones judiciales son en buen número, ¿verdad? Claro, el problema se da justamente por esto. Mire, un error frecuente es lo siguiente: el gerente, que siempre está muy ocupado, dice a su personal, a su contador, a su administrador o a su jefe de recursos humanos, le dice: ¿sabe qué, señorita? No quiero trabajar con tal persona. Una orden muy, muy concreta, pero el profesional que está en recursos humanos o en administración debe entender que eso obedece a un procedimiento que tiene que hacer. Porque si hacen mal el procedimiento, digamos, lo despido porque no cumple con su tarea diaria, con sus funciones, y le manda una carta simple, no justifico bien, cualquier duda, cualquier mínima cosita que estemos fallando en el procedimiento, la ley, la Constitución dice, por eso es importante el derecho constitucional, la Constitución dice que en un despido, cualquier duda favorece al trabajador. Quiere decir que si yo lo despido a alguien por algún motivo, pero no tengo muy claro lo que expreso, la duda le va a favorecer al trabajador, y el trabajador puede demandar 2 cosas. Puede pedir reposición para regresar a trabajar, o puede pedir la indemnización. En ambos casos es muy seguro que la empresa va a perder el proceso judicial. Claro, y en este caso, ¿cómo lo podemos explicar, por ejemplo, la suspensión regulable? ¿A qué nos referimos? ¿Puede ser favorable o no favorable para la empresa? ¿La suspensión del trabajador? Sí. Mire, en suspensiones hay varios tipos, ¿ya? Uno, por ejemplo, si comete un acto de indisciplina, yo tengo en mi reglamento interno o en la ley laboral,
Por ejemplo, si una persona falta 3 días o falta 4 días de manera no consecutiva, yo puedo demandarlo y despedirlo por abandono de trabajo, eso es legal. Pero, o también puedo suspenderlo una semana sin sueldo, ¿ok? Eso se puede hacer. Pero ¿qué pasa si de repente en Chota hay un derrumbe, se interrumpen las carreteras y mi empresa que comercializa todos los días paraliza todo? Ya no puede trabajar por el lapso de un mes. En ese caso se llama suspensión temporal de las actividades, ¿no? Entonces hay un mecanismo para hacer el Ministerio de Trabajo y uno pide autorización y el Ministerio te autoriza a suspender las actividades. En ese caso se llama suspensión perfecta. Y suspendo actividades, suspendo a los trabajadores, no pago sueldos, pero siguen siendo mis trabajadores. Pero no se paga sueldos en ese periodo de suspensión. Eso suele ocurrir mucho en las minas, por ejemplo, donde hay huelgas, paralizaciones ahí se aplica la suspensión perfecta de labores. No trabajo, no cobro. Bien, Magíster Samuel Mejía, ahora un tema que pues implica a los trabajadores, pero también a las empresas para que tomen sus previsiones necesarias cuando pues hablamos de un contrato de trabajo. Muy bien, Magíster, gracias. ¿Dónde le ubicamos? El número de teléfono para cualquier consulta. Siempre para cualquier consulta y orientación a los microempresarios y trabajadores en general, estamos en Chota, en Girón José Osores 610 en el segundo piso. Y en Lima estamos en San Isidro, ¿no? Bien. Hasta aquí con nuestro estudio contable. Gracias, Magíster. Ok, hasta luego. Muy amable, hasta otra oportunidad. ¿Necesitas ayuda con tus finanzas? Nuestros consultorios contables te brindan la asesoría financiera que necesitas para administrar tus recursos de forma eficiente. Organiza tus finanzas. Consultorio Contable.